¿Qué tal? ¿Cómo les va? Nuevamente estamos en casa con uno de estos encuentros gastronómicos o almuerzos que estamos haciendo una vez por semana y que ya desde el año pasado, debido al COVID, los estamos haciendo en casa. Con comida casera, todo muy caserito, todo hecho por nosotros y bueno, y también quienes están dándonos una mano son parte de la familia. Como todos nuestros almuerzos, nuestras comidas están regadas con los productos de las bodegas Argana. Hoy estamos tomando un Malbec riquísimo. Paulo toma gaseosa, aunque sea del mismo color. Ay, Paulo, sos de terror. Bueno, señores, antes de presentarles a nuestros invitados, vamos a hacer una breve pausa y ya arrancamos. Ya estamos de nuevo al aire. Les voy a presentar quiénes están con nosotros y vamos a empezar por las damas. Nuestra única invitada mujer es la señora Marcela Mano, concejal por la Unión Vecinal en el interbloque de Juntos por el Cambio. Marcela, ¿cómo andás? Muy bien, Pepo, muchas gracias por invitarme. Por favor, no es la primera vez que venís. No es la primera vez. Además, hemos hecho mesas muy lindas con respecto a discapacidad que tenemos que volver a repetir, ¿eh? Muy bien, volver a hacer. Me parece que es un tema que siempre hay que seguir batallando porque es el invisible eterno. Además, exactamente, y solamente cuando tenés una persona discapacitada en la familia, te das cuenta de lo importante que es que se los tenga en cuenta, que la ciudad, el entorno esté armado para que ellos puedan adaptarse. Hablo de discapacidades físicas y de discapacidades neurológicas o como se llame, ¿no? Así que bueno, eso lo tenemos pendiente. Frente a Marcela está el señor... ¿Qué me miras con esa cara de susto? No voy a hacer ninguna inconveniencia. ¡Qué suerte! A veces es picante, pero a veces es picante. El señor Héctor Grifini, concejal de Juntos por el Cambio. Bueno, estás en un unibloque, lo que yo tanto critico siempre. Estás en un unibloque, pero entraste en la lista de Fernando Casero. La lista que llegó a la final en Juntos por el Cambio. ¿Cómo andás, Héctor? Muy bien, muy bien. ¿Estás muerto de hambre? Aparte de muerto de hambre, estamos hoy hablando con Marcela de todos los desafíos que tenemos este año en la gestión, atravesado por el año electoral, que ojalá que no interrumpa la dinámica, porque o se politiza demasiado o se vuelve demasiado denunciador serial. Que este no año va a estar lindo, cosas. Tenemos de todo, tenemos pandemia, tenemos año electoral, crisis económica, crisis económica. Yo me crié, tengo 70 años y viví con la crisis económica. Pero bueno, así que esperemos que se pueda hacer algo. Bueno, estos son los dos concejales que tenemos en la mesa. Los otros dos no sabemos si van a ser algún día concejales, no sabemos qué pretenden de su vida, pero a mi izquierda tengo al señor Ignacio Castaños, que yo antes te decía Castellanos. Me matan con el apellido. No, pero no es tan difícil, pero no sé por qué yo la tenía con que eres castellano. Y cuando me dicen bien el apellido, me dicen Cacho en vez de Nacho. Suele pasar. Bueno, Cacho Castellano, ¿cómo andás tanto tiempo? Muy bien, Pepo. Bueno, Nacho, debut. Debut, primera vez. Esperemos que no sea debut y despedida. No, esperemos que no. Primera vez que Nacho comparte con nosotros mesas, así que vamos a tratar de hacer una mesa agradable solamente por él. Después la próxima vez que venga ya te pegamos. Bueno, agradezco, entonces. Nacho es el referente de Patricia Bullrich en Luján, aparte sos el hipotético presidente del PRO o presidente electo. Fue por lo menos la única referencia del PRO Luján. Sos vos. Somos el equipo, sí, somos nosotros. De eso quiero hablar un poquito, porque el PRO decepcionó mucho cuando se instaló a fines del 2013 acá. Vino con muchas expectativas, o sea, creó muchas expectativas en la gente. Vino con mucho, cambiamos la política en Luján y fue un desastre. Disculpame, pero fue un desastre. Hay que profundizar, pero Está creo bien. que es en el tema de tanta rotación de referentes que ha pasado y que no ha podido consolidar justamente un equipo a nivel territorio. Bien. Y que creo que es lo que estamos cambiando. A mi derecha, otro señor que ya ha venido unas cuantas veces, que es el señor Alejandro de Mares, referente de la diputada Graciela Ocaña. Una persona que, Graciela Ocaña tal vez no es tan mediática como, por ejemplo, como Lilita Carrió, que había un micrófono y se abalanza, ¿no? Pero es la persona que sacó en el 17, más votos que el resto de los candidatos a senadores y candidatos a diputados. Y además es también una de las personas que, junto con Carrió y con Stolbizer, hicieron las denuncias más acuciantes, más ríspidas de lo que fue la corrupción acá. ¿Cómo andás? Bueno, el señor se llama Alejandro de Mares. Hola, Pepo, muy bien, ¿y tú qué dices? Muy bien, acá empezando el año, a ver cómo podemos colaborar en Luján y cómo acompañamos todo este proceso. Bien. Post-pandemia.
no post-pandemia, porque seguimos con la Sí, pandemia. pero Está se viniendo empieza- otro virus, bueno, pero ya está, es como que la gente ya lo maneja de taquito el virus. Convivimos. Ya convivimos, tal cual. Alguien decía, un infectólogo, cuando empezó todo el año pasado, en algún momento va a ser como la gripe, como la influenza, como todas esas epidemias que fueron terribles cuando entraron, cuando aparecieron por primera vez y después. Es lo que se llama inmunidad del rebaño, ¿no? Que la gente ya Sí. empieza... Y que vamos a tener que cambiar algunas conductas o prácticas Tal cual. que vamos a tener que volver a Sí, no es a fácil. cuidar, la ¿no? distancia, por La ejemplo. distancia, Por ahí lavado con la de gente... manos. sí. Pero hay prácticas que se interiorizan, el tema del Sí. lavado de manos. Bueno, pero a ver, el lavado de alcohol. manos. Cuando yo era chica, yo me acuerdo que no te sentabas a la mesa. Estabas todo el tiempo Puericultura lavando. era. Sí. Puericultura, ¿te acuerdas? Claro, nos daban en el Sí, colegio sí, puericultura. Y te enseñaban que tenías que hacer lavar los chicos las manos hasta acá, hasta el codo, ¿viste? Lo de la inmunidad de rebaño es interesante porque hay como mucha expectativa en la población de que la vacuna resuelve la cuestión. Y no siempre va a resolver. Nunca resuelve Perdón, solo. chicos, empecemos a Bueno. comer. Te toca hablar. Y no, es que lo que es interesante, porque yo voy siempre siguiendo en algunos países de referencia, Israel o Emiratos Árabes, que tienen porcentajes de vacunaciones altísimos, que son países súper desarrollados, con sistemas de salud muy, muy firmes, bueno, Y economía con menos densidad poblacional con que mucho menos, nosotros. están en una inmunidad total del 22% recién. Nosotros, hoy está saliendo el cuarto avión a buscar la vacuna, la que es la vacuna Sputnik, si se llama así, para no decirle rusa, para no darle una referencia geopolítica. Y la verdad, no hay que generar la expectativa, hay que incentivar que la gente se vacune, porque la vacuna es una buena herramienta, no es la única, pero ahora la verdad es que no vamos a tener una inmunidad de rebaño en el corto plazo como la gente cree que esto se resuelve en 2 meses. No, Y menos si las dosis que traen van siendo cada vez menos, Claro. con más vuelos, más caros. a lo sumo lo que se estipula, se estima que los países en desarrollo como el nuestro van a llegar a la inmunidad de rebaño a fin de 2022. Esto es importante para que el vecino de Dios se empiece como a bajar. Primero que baje la expectativa de que la vacuna llega mañana, te la colocan y ya tiras el barbijo, está. te lavas más las manos, no es así. Ese es el tema. Y la referencia también de esta nueva forma de invasión o de guerra o de conflicto internacional, que es lo referido a lo biológico, que nos va a atravesar como sociedad mundial indefectiblemente, porque hoy es una herramienta fenomenal. Entonces, ojo con la expectativa que le ponemos, que creemos que esta pandemia es cada 10 años, como dijimos. Creo que vamos a tener una cercanía permanente con enfermedades pandémicas permanentemente. Virúsicas. Y yo creo que es el tema de la eficiencia del Estado. Justo hoy estaba viendo, ya en Chile tienen 1 millón de... No, Chile va velocidad, volando. Va volando, pero eso tiene que ver con la capacidad operativa del Estado. Nosotros tenemos un Estado que en ese sentido nos articularon. Pero aparte, el Estado mismo se encargó de que la gente no confíe en esta vacuna. Y eso también fue un problema en un momento. Porque las idas y vueltas. Nosotros tuvimos un ministro de salud que decía que se solucionaba con un café en la casa. No Un sé, ministro de salud que dijo que no iba a llegar el virus. Entonces, bueno, esas idas y vueltas del Estado fue lo que hizo que la gente entre en duda en la vacunación, las fotos que se veían que no eran del todo certeras, las mismas personas que se vacunaban una y otra vez. Entonces, bueno, eso hace que la gente no confíe, no se anote. Festejan 2 millones de inscriptos en la provincia de Buenos Aires. Para mí es poco, la gente tendría que estar pidiendo ir a vacunarse. Sí, sí, sí. Y no pasa eso. Entonces, eso es culpa del Estado, responsabilidad del Totalmente. Estado. La hermana de la chica que trabaja en casa, la anotaron, la señora con la que trabaja la anotó para que se vacunara y tiene el número 42.000 y pico. De la Sí, a mí lo que me parece más preocupante, o sea, que suplantar el rol del Estado por el rol político, partidario. Esto de que en las mesas del frente de todos, la Cámpora está ofreciendo y anotándote en listado, me parece que es una locura. Nosotros tenemos instituciones como las escuelas, los hospitales, Cáritas. que tranquilamente pueden, no, pero del Estado, que pueden organizar todo el sistema de vacunación. Alejandro, O sea, me parece que es un despropósito. Alejandro, desde el momento en que hacen ese tipo de cosas, desde el momento en que le dan prioridad, ponele a los políticos. Está bien, yo entiendo que un político, un intendente, un gobernador, un presidente, hacen una movida que puede ser peligrosa. Pero la verdad, primero están los médicos, primero están los enfermeros, primero están las fuerzas Los de adultos seguridad, mayores. primero están Los los docentes. docentes, pero más que los adultos mayores. Yo soy un adulto mayor y me parece que es mejor que en vez de que me vacunen a mí, vacunen a un médico, vacunen a un...
esta pandemia, las características que tiene, que lo que más ataca son esos adultos mayores. Digamos, tenemos una focalización de lo que hay que apuntar primero. Cuidar, sí. Entonces, me parece que pasa por ese lado. Sí, yo lo haría desde el Estado, como decías vos, no lo haría tanto con el tema de las escuelas, porque una de las propuestas es que se vacunen en las escuelas, es más, acá se está armando un centro de vacunación en el SEC, frente al Consejo Escolar. Para mí hay lugares específicos, porque después pasa esto de que la vacuna no llega en estado, no tuvo el frío que tenía que tener. Si hay lugares específicos donde Bueno, hay los un médico, hospitales, un por enfermero, ejemplo, o las hospitales, salitas. Si hay que invertir dinero, ¿por qué no nos invertimos en los lugares que corresponde, de la manera que corresponde, y para que eso aparte quede en el tiempo? hay que Porque poner a los un médico- políticos el dinero le interesa utilizarlo para fines de campaña o personales, y a quien le caiga el sallo se lo pone. Si no le Ahí cae, está. no se lo pone. Arrancó Pepo. Yo, Es así, Nacho, no te preocupes. No. Él Me dijo que toda- iba a ser livianito, no me imagino la próxima. yo veo una fuerza política que intenta ser dueña del Estado. Y no están al frente del desarrollo de políticas públicas. Pero, Es algo que Alejandro, A mí compete a lo todos. perdón. que me preocupa, más que quién se hace dueño del Estado, es quién se hace el único representante del cuidado de la gente. Me parece que acá no hay dueños de la población y tampoco de las ideas. Y me parece que lo peligroso es el pensamiento único y la falta de respeto a la diversidad de pensamientos. Y en cuanto a esto, creo que se está tiñendo todas las propuestas políticas hoy por una visión de el enemigo y el amigo. Claro. Creo que no se tiene en cuenta qué es lo que se necesita para la población. Y hay medidas que hay que tomar, que las tenemos que respaldar todos. Y hay otras que tenemos que discutir y mejorarlas. Pero nunca pensar que alguien, por pensar distinto, es mi enemigo. Porque en esa trampa vamos cayendo y la verdad es que la gente se siente muy desamparada porque no saben qué lado está. Marcela, cuando el año pasado, ¿te acordás que se hacían esas marchas que fueron el 20 de junio, el 9 de julio, el 17 de agosto, campo más ciudad, que el ministro de Salud de provincia dijo que esas marchas eran una barbaridad, porque después de ahí salían los infectados, pero que lo mismo, aunque hubieran concluido esas marchas, en los hospitales de la provincia se los iba a atender? ¿Desde cuándo para que te atienda un médico en un hospital o te Te van atiendan a preguntar si fuiste a una marcha, o por te ejemplo. preguntan de qué color político sos? Exactamente. ¿Entendés? Eso es porque Eso es ya meter miedo. bueno, no solo es meter miedo, te demuestra o que son muy animales o que son muy HDP, porque un médico lo que hace el día que se recibe es un juramento hipocrático, y en el juramento hipocrático está que va a salvar la vida sea quien sea. Pero eso lo dijo el Estado, en este caso Pero el es partido que- político del kirchnerismo. Pero no lo dicen los médicos. Yo creo que un Pero médico... ya sé que lo dice el Estado. Y- No, el Estado no. Lo dice ni siquiera el Sí, Estado. los referentes Lo dice representan- un funcionario estatal. Claro. Porque el error, pero no es un error de esta gestión solamente, sino la mayoría de las gestiones que hay creen que el Estado son ellos. Sí, sin duda. ¿Entendés? Entonces, Moaleta, como dijo Luis XIV, pero Luis XIV era rey absoluto. No, pero aparte lo dicen cuando la oposición o cuando un sector político realiza una actividad o se expresa. Pero cuando los que se expresan y realizan una actividad o hacen alguna jornada son ellos, ahí no hay problema. Y eso nos ha pasado hasta a nivel Bueno, local. Me quedó parece que lo más grave que no es un hecho dialéctico, ya es un hecho de práctica. quedó No, porque demostrado con lo de castigan- Maradona. Castigan a la población. Sí. Después de- la después ciudad de- votó en contra de ellos y la castigaron. El campo votó en contra de ellos y lo castigaron. Los adultos mayores votaron en contra de ellos y vivieron un ajuste tremendo. Entonces no es solamente una cuestión dialéctica, también es una cuestión práctica. Ver como enemigo a que está enfrente. Me parece que es una locura. Sí. Pero como decía Pepo recién, ellos piden algo o tienen un discurso y después con las acciones hacen todo lo contrario. Bueno, después de lo de Maradona, ya no pueden, se tienen que dejar de joder. Disculpen la expresión, ¿no? Después de lo de Maradona ya no pueden tener cara, ya no tienen autoridad moral para empezar a pedirnos. Por eso se tienen que dejar de jorobar con que no, las clases no, que haya clases con protocolos. A ver, Ahí la realidad es que cuando acceden
muchos funcionarios a lugares de poder, fundamentalmente en los ejecutivos, no logran diferenciar a lo que es fundamental, que es entender cuál es la diferencia entre gobierno y Estado. Entonces, al no saber diferenciar eso, van por todo. No creen en la división de poder, entonces detestan cuando un consejo deliberante o un ámbito legislativo controla o toma una postura de control, ni hablar cuando un juez interviene. Después, el peronismo es un partido que sabe ejercer el poder. Y en eso tenemos que ser autocríticos, porque nosotros tuvimos el poder absoluto, este espacio tuvo el poder absoluto 4 años y no estuvo a la altura de las circunstancias, por eso se perdieron las elecciones. Entonces, sin autocrítica no nos sirve para nada. Nosotros fuimos gobierno, este espacio fue gobierno hace un año atrás. Y perdió la provincia de Buenos Aires cuando era imposible perderla con los recursos que tenés. Perdió la nación más que la provincia. Y perder la nación. Entonces, perdió la nación. Ojo con la postura que tomamos frente al manejo del Estado. Porque si hay algo que sabe hacer hoy este partido de gobierno. Y perdió lo local cuando aquí localmente ganaron Macri y Vidal. Está bien. Bueno, entonces, ojo, porque si hay algo que sabe hacer el gobierno peronista es gobernar y manejar el Estado en función de sus necesidades. Yo creo igual que más que nada eso que vos estás diciendo se ve en el gobierno kirchnerista. Porque hay que resaltar que hay un peronismo dentro de Juntos por el Cambio que comparte principios, comparte valores y que hay que integrarlos. Ahora, el gobierno kirchnerista lo que hizo es meterse en los sindicatos, meterse en las instituciones y saber cómo manejarlas. Y saber cómo hacer cuando no le toca gobernar para que no deje manejar. Se vio claramente con el tema docentes y con el tema del sindicato de los docentes, que cuando nosotros éramos gobierno, meses de paro, pedían un aumento salarial por encima de su habitante, se les dio con cláusula gatillo y este año cerraron en un 7-10%. Cuando la inflación del último mes la van a dar mañana, va a estar cerrando entre 3,5 y 4%. Tenemos las tarifas congeladas, los alquileres congelados, o sea que aparte es una inflación mentirosa. Pero ahora los sindicatos están todos callados. El sindicalismo históricamente tiene un alineamiento con gobiernos populares o con gobiernos más peronistas o centro-izquierda. Tenemos instituciones de la sociedad civil, sindicatos o de distintas asociaciones que no son representativas. Hoy los sindicatos, ¿y los sindicatos docentes en qué porcentaje representan a los docentes? ¿Y el sindicato de comercio en qué porcentaje representa? El sindicato de camioneros, o sea, que soy el que más paritaria saca, el que mejor, ¿en qué porcentaje lo representa? Pero han construido un poder donde si vos no sos parte a ser representativo, ¿no? y quedás fuera de toda posibilidad de trabajo. Quedás fuera del Lo mismo circuito. que pasa con los sindicatos, también pasa con las cámaras de comercio, las cámaras de transportistas. Bueno, el camionero no se sienta con el empresario pyme a cerrar la paritaria. Sí. Se sienta con las grandes cadenas. Alejandro, pero la verdad hay una realidad también. Yo esto lo he visto viendo de adentro muchas estructuras sindicales. El sindicalismo, la representatividad o la democracia sindical habrá que debatirla en algún momento y se pondrá en debate y en eje. No se hizo tampoco cuando fuimos gobierno, No. porque las herramientas estaban, ¿eh? Entonces no se hizo y ahora es fácil pararnos frente al sindicalismo. Ahora, ¿qué rol tuvo el gobierno de 2015 a 2019 con los movimientos sociales, por ejemplo? ¿De abastecimiento o de control? De abastecimiento ilimitado. Y se alimentó una estructura de administración de la pobreza, porque eso es lo que muchos hacen, Sí. administrar la pobreza, que fue descomunal y que hoy vemos el resultado que tiene electoralmente. Entonces, el sindicalismo como sindicalismo, lo que yo veo viendo de adentro muchos actores, es que independientemente de la representatividad que puedan tener o no sus dirigentes, quienes son parte del sindicato o sus afiliados sienten una devoción y una lealtad enorme por sus dirigentes porque realmente representan sus intereses. No es Yo no estoy de cierto, no acuerdo. es cierto eso. Yo no estoy de acuerdo. No Fíjate, estoy de acuerdo, y perdóname, Sí. Pepo. O sea, yo también he transitado, he militado en sindicato, he transitado por la vida política sindical, y la verdad que uno de los mayores problemas era cómo se enquistan los dirigentes sindicales, porque manejan las obras sociales. El poder que Está tienen bien. es inconmensurable. Eso no es- es que, o sea, que Tienen no es caja. negocio, Es lo no que te- tiene sometido. No, pero Es la aparte, misma representación los de aprietes que de los hacen movimientos para que- sociales con los pobres. Es lo que te decía de la importancia de una de democracia sindical, que es otro debate. Ahora, que los afiliados eligen ser parte del sindicato y eligen ser representados porque defienden sus intereses, es un debate que es indiscutible. Está bien, y que no pero se a ha veces podido nos hacer nada. aprietan para que se afilien. Y el que no se afilia, no tiene... A ver, O acá... aprietan a la empresa para que los afilien Tal después, cual, ¿no? ¿viste? A ver, decime, mirá, no voy a dar nombres obviamente, pero yo conozco gente que tiene empresas
en que todos los meses van los sindicalistas a pedir el diezmo. Si no, le organizan un paro. Y la empresa no puede darse No, el lujo claro, de por estar ahí te parando, bloquean ¿viste? la entrada Te de- bloquean la entrada, te hacen una quema de... Bueno, esa cosa No, que- y además esa que que un día que una empresa no produzca, es un día que se pierde, el país pierde plata, no solamente la empresa, el país pierde plata. Después, sindicalistas que teóricamente tienen que defender los derechos y arreglan con el patrón. Yo trabajo en un estudio de abogados laborales y no sabes la cantidad de gente que llega. No, me echaron de tal lado, tengo tal problema con tal lado, fui al sindicato, todo, me los tiraron. Bueno, conseguí toda la documentación y empezamos. Y me termina llamando el secretario del sindicato diciéndome, bueno, a ver si podemos hacer un arreglo con el doctor. Bueno, no, flaco. Por encima del afectado. Me llama, va el afectado, pide su carpeta, todos sus documentos para llevarla al estudio. Se la dan, entonces cuando se la dan, nos llaman del sindicato. Che, mirá a ver si podemos hacer un arreglo con el doctor, porque mira este chico, porque este chico... El sindicato defendiendo al empleador en vez del empleador. Claro. Entonces nos Bajando jodamos. los decibeles a la cuestión. Claro, tal vez. Como también es cierto que la industria del juicio, el juicio laboral es una industria, Una industria. y que hay gente que se aprovecha. Bueno, Sí, es eso, renga, se intentó es cambiar renga, eso, ¿no? ¿eh? Se había intentado cambiar eso, una ley que Recalde Sí, se pero- opuso, ¿puede ser? No, que Recalde, le intentó cambiar Macri. Por no eso, pudo. pero Recalde en el Congreso se opuso, fue durísimo con eso. Sí. Fue Hubo ese denuncias diciembre, cruzadas. Bajar diciembre del algunas 17 cuando condiciones rompieron y la plaza de la Congreso. Cuando rompió la plaza, sí. La sí. cantidad de años Sí, sí. de resarcimiento y demás. Lo que no es una locura, el modelo que tenemos que ha promocionado el Estado kirchnerista y los anteriores últimos 30 también. años de democracia es que tenés un empleado y tenés un pasivo. Es El muy problema difícil es que que las no, empresas- Claro. no tenemos quien piense qué país queremos. No hay un acuerdo político. No se tal llega a esos representantes que tengan esa capacidad Pero- de sobrepasar las cuestiones individuales, partidarias, por pensar un modelo de país a futuro. Tal cual. Eso no se logra. Pero cuando planteamos espacio tampoco se hace eco. El año pasado se planteó en Luján el Consejo Social Económico. Y acá estamos, ahí quedó en Bueno, la o sea, nada. entonces la verdad, y bueno. Bueno, y la mesa del hambre, ¿no te acordás a Pero nivel nacional? ahí es importante, la verdad que cuando uno ve más o menos el desarrollo mundial del empleo o de un montón de rubros, van camino a una desregularización absoluta. Y acá tenemos una carga social, una carga tributaria sobre el trabajador que es imposible sostener para el privado. Ahora, si queremos entender que el empleador va a ser el Estado de forma unilateral y encima va a ver, porque también el Estado contrata en negro, porque contratar a una persona en un contrato de locación es un contrato en negro. Sí, sí. Y el Estado es cómplice de eso. Pero además vivimos una discusión en el mundo afuera de la realidad. La OIT, o sea, te dice que dentro de los chicos que hoy tienen 9 años, cuando lleguen a la vida laboral, el 70% de los empleos que conocemos van a desaparecer. Van a desaparecer. Sí. Yo lo veo muchos... ¿Cómo? A ver. El 70%. Los chicos que tenemos que tienen 9 años, cuando lleguen a la edad laboral, el 70% de los chicos no van a acceder a los empleos que existen hoy, van a desaparecer. Van a desaparecer. Eso Entonces, sí, ¿el déjame Estado ya, dónde está déjame planteando ya. Claro. cuáles son las nuevas fuentes de trabajo? ¿Cómo vamos a manejar esta situación? 9 años, Sí, que sí. estamos hablando de 10 años. Ni hablemos de qué 11. escuela tenemos y qué deberíamos estar ¿Cómo haciendo para adecuarlo que esos a esa chicos demanda? Claro. puedan estar incluidos en un Claro. mercado laboral competitivo. Y hay un montón de oficios nuevos que la verdad que y les dan mucho rendimiento económico a los chicos. Pero por eso nosotros tenemos que proponer llevar educación, llevar capacitaciones y trabajo a distintas partes de Luján. Y o también a cómo nivel país. circula la economía, porque hay un montón de profesionales que prestan sus servicios en el exterior. Claro. Un montón, o sea, igual el Estado pone cargas impositivas que dejan afuera, en realidad lo que dejan afuera del sistema es al Estado. Porque no les puede No. cobrar ningún impuesto, Bueno. la plata no la... Sí, la- el trabajo informal es cada vez más grande. Pasó con la regulación del teletrabajo, que fue una locura, porque en vez de ayudar La en entorpecida. esta situación, fue para atrás unas cuestiones que había que arreglar, porque es beneficioso arreglarlas, y hoy están para atrás, cuando en realidad es la práctica habitual, porque vamos a ir a eso. Eso permite que en las situaciones de género puedan trabajar, desarrollarse y seguir adelante con su carrera profesional, mujeres, atendiendo también cuestiones familiares. Y me parece, y aún Y compartiendo también para el hombre, con y sus también, hombres. también para el hombre. Tal cual. Yo lo veo en mi familia. Los hombres que este año, el año pasado, no tuvieron que salir todos los días, que por ahí se iban a las 8 de la mañana y volvían a las 7, 8 de la tarde, ahora
por lo menos almuerzan con sus hijos. Sí, y cambió la perspectiva de ese trabajo no remunerado, que es el doméstico, el de cuidado. Creo que se visibilizó para todos los miembros de la familia. Creo que algo que nadie sabía cómo llegaba a su lugar, de golpe fueron testigos de que había una persona todo el santo día dando vueltas por la casa, ubicando cada cosa en su lugar, y que de golpe tomaron conciencia. El peor de los trabajos. Porque sé no si es el remunerado. peor, pero vos vos como sabés- madre te deben... Pero genera un montón de dinero del PBI y están trabajando conjuntamente con el Ministerio de Economía y el Ministerio de la Mujer en darle un valor a ese trabajo doméstico no remunerado, ese trabajo de cuidado, porque realmente si no lo hiciera esa persona que está hoy a cargo de ese trabajo, debería pagarse. Y entonces quiere decir que es un valor, es una contribución al Producto Bruto Interno. No nomenclado todavía, hay algunas fórmulas que empezaron a trabajar sobre el tema, que me parece sumamente importante, porque valoriza al trabajo, ya no digo de la mujer, porque sería a quien está a cargo del cuidado. Claro. Porque, Pablo hace él porque él es padre, madre. bueno, Se hace cargo de su bien casa y de su Pablo, hijo. bien Pablo, pero Claro. es así, es un trabajo que históricamente no se Pero hay que entrar en veía. la discusión y hay que ver bien cómo se va a solventar, cuáles van a ser los gastos y todo, porque si no seguimos agregándole gastos al Estado, más allá de que es un reconocimiento a un trabajo, tenemos que siempre ver que sea sustentable. Claro, siempre que hablamos de esto hay que buscar la lógica, ¿no? de los números, pero venimos con muchos años de no reconocimiento y la invisibilización del trabajo de cuidado. Mucho se da en discapacidad en tema, que parece ser que las personas que trabajan en discapacidad son santos, voluntarios y no pueden cobrar por ello. Así como se da en el tema de discapacidad, que es un trabajo sumamente profesional, donde tenés que estudiar e invertir un montón de años y sueldos enteros a capacitarte con profesionales que vienen de otros países para lograr ser un mejor profesional, ¿sí? Y que termina no siendo pago. Hoy, como pasa en eso, pasa en un montón de otras áreas de cuidado. Estoy hablando del trabajo de cuidado. Perfecto. Y el trabajo de cuidado no es cualquier trabajo, no es que cualquiera lo pueda hacer, es un trabajo de profesionalización. Entonces me parece que hay que darle el lugar que se merece, es una lucha más allá del estado actual, del kirchnerismo o no kirchnerismo, es una lucha de mucha gente que viene trabajando durante mucho tiempo por encontrar un reconocimiento a una tarea que parece ser que estaba en el orden de la caridad, pero no... Marcela, con la caridad. claro, Bueno, con los acompañantes terapéuticos, Bueno. por ejemplo. Con los lugares, con los hogares. Los acompañantes terapéuticos tienen una posición justamente de terapia. Pero lo que es el cuidado, o sea, el que acompaña en la casa, es algo que no se trata. Hoy un enfermero, Es más, sin pero ir más lejos, eso, te no es dices el del que limpia enfermero. la cola de una Hoy persona es cuando... el cuidador. Aparte tiene que tener una capacitación técnica, porque es el que maneja el instrumental. Bueno, ¿y qué pasa con el enfermero? Ya no son más profesionales, se los pasó a planta administrativa hace 3 o 4 años, que es una lucha que vienen teniendo. Son profesionales. No, son Sin profesionales un de la enfermero, salud. un médico no puede trabajar. Chicos, disculpen, pero tenemos que hacer un corte. Ok. Ok. Corte y volvemos. Estamos de nuevo al aire, nuestro segundo bloque. Estamos comiendo unos exquisitos canelones caseros que tienen champiñón. ¿Qué más tenían? Verdura, jamón y ricota. Ah, muy bien, Nacho. Que La para- salsita rosa. Muy bien. Y salsita rosa. Muy bien. Bueno, señores, para los que recién encienden su televisor, estamos con nuestros encuentros gastronómicos. Nos acompañan la señora Marcela Mano, concejal de la Unión Vecinal Juntos por el Cambio, el señor Héctor Grifini, también concejal de Juntos por el Cambio, el señor Ignacio Castaños, Cacho Castellanos, Ignacio Castaños, que es el presidente, será próximamente el presidente del PRO. Y el señor Alejandro de Mares, que es el referente de Graciela Ocaña, ¿cómo se llama la...? Confianza pública. Nunca me acuerdo, Confianza Pública. Bien, chicos,
Bueno, hemos hablado muchísimo en el entretiempo mientras pasaban las propagandas, pero sigamos con todo esto. ¿Qué viene ahora? ¿Un año electoral? ¿Qué viene? ¿Qué pasa? Más que electoral, ¿qué viene a nivel país, no? Mm. Porque me parece que si algo no hay, es un plan para este año. Lo veo mucho... Pero el anterior tampoco. En el anterior tampoco. En el anterior tampoco. Y No hay un plan económico, por ejemplo. Por ejemplo. Ni plan económico ni plan B. Sí. No hay un plan para el tema social. Y la maquinita ya no puede seguir emitiendo. Eso era lo que te iba a decir, que me preocupaba. Que la única respuesta que le están encontrando es la emisión. Y cada vez la plata vale menos, los sueldos no aumentan porque no hubo paritarias en muchos espacios. Entonces, ¿qué va a pasar este año? Porque Pero aparte han hecho una serie de cosas que pareciera que les hicieran en contra del trabajador, ¿no? Por ejemplo, congelaron los alquileres. Entonces, ahora el que tiene una casa o un departamento por ahí no quiere alquilarla. Y si la alquila, la larga con un precio tan exorbitante. Sí, imposible. sí. Sí, en vez de generar las condiciones para que las partes se pongan de acuerdo, hay desconfianza. Yo creo que se ha generado un estado de desconfianza en cualquier tipo de contratación de dos partes, de dos intereses, del encuentro de dos intereses. Y te diría que si el año 2020 fue el año de la incertidumbre por el COVID, este año es un año de incertidumbre con varias cosas, además del COVID. Porque tenemos incertidumbre de si va a haber paso o no va a haber paso, tenemos incertidumbre si vamos a llegar al día de la votación con la autorización para que todos los afiliados del padrón puedan emitir su voto. Están intentando que los mayores de Por 60 o de eso, 70 hay no ciertos voten. ruidos, nosotros sabemos que esos ruidos los largan con la intención de ver qué pasa. Sí, está claro. Y esos ruidos generan desconfianza. A mí en lo personal me parece, me da vergüenza hablar de cuestiones electorales en este momento, que la gente la está pasando muy mal. Me parece que el gobierno tendría que estar pensando en otra cosa y no hablar de cuestiones electorales que tienen que funcionar en pleno casi automático. O sea, tenemos pasos, es una ley, no hay mucho que deberían discutir. meterse con Después que eso. los partidos veremos a ver quiénes son los mejores candidatos, pero hoy ponerse a hablar de ver si Máximo disputa algo, cómo se distribuye el poder, me parece que es una locura en el momento que estamos viviendo como país y una falta de respeto para la gente. Veremos qué es lo que pasa electoralmente. Hoy la idea es empezar a proponer y llevar adelante políticas que puedan cambiar la situación en la que estamos como país. Estamos mal. Los ves a ellos ejerciendo un rol de policía, yendo a hacer inspecciones en los supermercados. Eso es lastimoso, eso me es parece lastimoso. vergonzoso. Vos ves los góndolas, dos productos de marca, no hay competencia y ellos están viendo a ver Pero si son la, las macetas de si la siempre. almacenera sube el precio porque no le queda otra. El año pasado, a fines de año, hablaba, me acuerdo, con un corralón de materiales, y no puedo dar el nombre porque después, o sea, además los castiga. Y decía, viene el inspector de la municipalidad y me pregunta por qué no vendo fierro, por qué no vendo varilla del 6 para la construcción. Y le digo, vení, pasá, no tengo. Y el tipo me decía, me vienen a perseguir a mí. Claro. Anda así, anda a los otros lugares donde, o sea, lo almacenan para especular con el precio. O sea, no, cortan la soga no siempre te cotizan. por lo más delgado. Pero con O sea, los persiguen al controles, comerciante, persiguen a los formadores de controles de precios, ya precios, sabemos bueno. quiénes son. Ahora están atacando al campo. Y el problema son los formadores de precios, la discusión de la cadena de valor, o sea, cómo se reparten la cadena de valor las Sí, utilidades. ya sabemos. Vos, o sea, La yo vengo de leche. la industria láctea. Vos Sí, ves, o la sea, que el leche. 15% del valor del sachet de leche es lo que le pagan al tambero. tambero. ¿Y el resto dónde queda? Y vos lo ves a todo tipo persiguiendo ¿quiénes? A los eslabones más cortos en la cadena. No, y a los que trabajan en serio. Pero Porque sí, el productor, hoy me decían, no sé qué, a raíz de un comentario en Infobae salió una nota de Parrilli hablando de que los productores de campo Se llevan la plata afuera. se llevan la plata afuera, se juntan los dólares y llevan la plata afuera. Y si hay una persona que trabaja en este país y que no lleva pueden tener plata afuera, obviamente, pero que no es el modus operandi, es el hombre de campo, y ya tenga 30 hectáreas o 1500 en Venado Tuerto. Es trabajar, cosechar, vender, cobrar y empezar. ¿Y qué invierte? ¿Qué hace con esa plata? Compra mejor maquinaria. Mejor maquinaria. mejores Si es ganadero, granos. compra mejor
pedigrí ganadero para tener un Claro. mejor rendimiento de carne o de leche, cambia por ahí la camioneta que tiene por otra, las 4x4, diría Cristina, piquete de las 4x4. Pero es lógico, si Pero si vos necesitas vivías en el llegar menor- a pero un cambio. además, Marcela, cuando vos generás tu plata trabajando y es tu plata, gastala en lo que Sí, quieras. pero además me parece que nos entretienen en una discusión. Mientras nosotros estamos discutiendo a la discusión en la que ellos proponen, o sea, vos ves que en el kirchnerismo cómo crecieron los pools de siembra. Y eso es el capital financiero, no es el pequeño productor de 50, 100, 200 hectáreas. Claro, porque Vos el ves que los produce los quiere apicul- meter su mercadería. Claro, los apicultores, vos ves los apicultores, y los apicultores que son grandes vendedores. Hay 3 tipos que concentran la exportación de la miel en el país. O sea, ¿a dónde está el rol del Estado protegido? Esa es la autocrítica que Impulsando tenemos que política. hacer. Pues yo estoy seguro que en el 23 vamos a volver a ser gobierno. Y tenemos que hacer esa autocrítica para volver con políticas de shock. A ver, el gradualismo tiene que ser económico, para la clase media tiene que ser económico. Pero el cambio de políticas tiene que ser un cambio de políticas de shock. O sea, decimos, las tasas o los impuestos son altos, asumir, así como hicimos con el dólar, que liberamos el cepo de un día para el otro, asumir con un plan y decir, vamos a bajar las tasas. Las políticas tienen que ser cambios, porque si no nos quedamos acá charlando. Yo creo que tuvimos un error comunicacional. Una de las primeras cosas que hizo el gobierno de Macri, o sea, que hay cosas para criticar, fue achicar, o sea, todos los papeles, todo el andamiaje burocrático para tener una empresa. Combatió todo el esquema de exportación mafioso para que puedas exportar, o sea, sin tener que pagar coima a los Sí, 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 no, Y, no, y casi, y Eso se casi, combatió. y La verdad casi que eso- duplicó los planes sociales. Bueno, eso sí está mal, o sea, pero o sea, en esto, la verdad que hubo una política. No, de exportación hubo una política y creo que Y de facilitación también de todo lo que es la parte burocrática para habilitar empresas, para dejarte exportar, el plan Argentina exporta. Hay una, la verdad que uno cuando vemos el modelo económico argentino que es completamente variable y no tiene una institucionalidad, digamos, cuando un inversor o cuando un agente internacional quiere aportar por el país, una localidad o una provincia, se encuentra que no hay institucionalidad. Y quiere decir que no hay reglas claras. Argentina no tiene reglas claras porque cada vez que entra un gobierno cambia radicalmente cómo hacer las cosas. No sé si para bien o para mal, no lo sé. Para Yo mal. no lo puedo criticar porque debería tener argumentos Vos específicos. fíjate, Chile es Pero- la política exterior Bueno, y la económica no la cambia, Es cambian imbatible. otras cosas. Gana Bachelet o gana Piñera y mantienen la misma política. Entonces, nosotros, indefectiblemente, y ahí el rol de lo que decía vos que va a pasar este año, es, por lo menos para adentro, y lo he hablado con Nacho también esto, empezar a tener acuerdos básicos y elementales. Si no es una carnicería las internas de los partidos políticos, hoy ya los partidos políticos debilitados es una carnicería los frentes electorales, y en el fondo, ¿sabes qué queda de lado? La discusión de cómo resolver los problemas de la gente. Porque vos fíjate, hoy estamos ya pensando el cronograma electoral, que lógicamente es un año electoral y arranca en marzo o abril con cuestiones legales y de documentación que los partidos tienen que empezar a presentar en la justicia. Pero en el fondo la discusión no puede ser solamente esa. Pero ¿con qué cara va a ir a votar el vecino que hace un año y medio que está con su abuelo encerrado en su casa sabiendo que si se contagia se muere porque puede llegar a no tener ningún tipo de asistencia o porque no hay una vacuna que lo sane o que lo pueda prevenir? ¿Con qué cara le hablamos a la gente que hoy está pagando la nafta casi 100 pesos? Están cambiando los rótulos de los carteles de las estaciones de servicio porque ya no entran más los dígitos. Entonces, ¿con qué cara le explica al vecino que va a comprar el pan todos los días más caro? Pues el vecino los problemas, de verdad, esto lo hemos hablado también, los problemas que planteamos en la política están muy lejos de lo que le pasa al vecino en lo cotidiano. Bueno, nadie está más lejos de los vecinos que los políticos, que en época de campaña se recorren todos los barrios, localidades y lugares, prometen cosas que después no cumplen, y eso no es ni el kirchnerismo ni son No, eso todos, por eso. todos. Pero ¿qué pasa? Pues, si nosotros planteamos generacionalmente, y no pasa una cuestión de edad esto, ok, ¿cuál es el modelo de país en lo económico que vamos a querer? Agroexportador, no puede ser o agroexportador o de industria o de manufactura, tiene que ser las dos cosas. Puede ser todo, Argentina puede ser tiene que todo. cambiar la O por la I, es o industrias o sindicato, no es industria y sindicato, busquemos un punto intermedio. Pues un sindicato pelea para que los empleados tengan mejores capacitaciones, estén más preparados para esa transformación que el mercado va a exigir, están en el lugar donde tienen que estar. Claro, lógicamente. Pero eso Están hay en el que, lugar- eso hay por que eso- batirlo. Pero, y claro, y no tiene que ser
menos horas, más No, descanso, sí. sino, a ver, porque todos nosotros, y entendiendo que la ocupación humana es lo que nos hace sentir en qué lugar en el mundo estamos y para qué vamos a contribuir, me parece fundamental que todas las personas tengan acceso a las herramientas básicas para poder desarrollar esa ocupación con la mejor calidad posible, porque ahí es donde se apropian de su propio trabajo. Claro. Cuando un empleado está desarrollando una tarea que se siente que no la puede desarrollar, empieza a mirar para el costado, critica al otro, pone palos en la rueda al andamiaje. Entonces es fundamental entender que hay que empoderar a cada uno de los actores de una cadena productiva o hasta del Estado mismo, de las herramientas para que desarrollen eficientemente su Tal trabajo. cual. Porque ahí está el secreto. Sí. Porque una persona que se siente útil, que se siente valorada y necesaria en un lugar donde está, puede contribuir. Si no, No, además es va a dar lo mejor de destructiva. sí mismo. Es que si no es destructiva. No, y la gente quiere contribuir. Quiere Claro, contribuir. Y cada vez que hablas con Ay, un vecino o alguien te dice, bueno, ¿y cómo hago? ¿Y dónde ayudo? ¿Y Claro, cómo pero que no- entonces, no puede, cierto. no puede A ser mí que lo el más que me llega preocupa es tire al otro. ¿Y para qué? La perspectiva de futuro. Me parece que le sacaron y le robaron la perspectiva. Bueno, no de hay futuro. La perspectiva de futuro. Bueno, Me los parece, jo- o sea, como clase política, la autocrítica tiene que ver con el tema de parar la pelota y levantar la cabeza y ver cuál es el futuro que Hagámoslo. vamos a encontrar y qué es lo que vemos. O sea, Yo, no- yo estoy preocupada realmente porque veo que todos los jóvenes, mi hija tiene 24 años y todos los se están por recibir ahora, todos los jóvenes se están Sí, yendo. que viene, sí. El que no está sacando el pasaporte está buscando. Y a mí me parece que estamos invirtiendo en educación pública, porque son de la UBA y qué sé yo, en educación pública Para que estamos después haciendo los para que aproveche lo otro aproveche país. otro país. Y quizás Claro. ni siquiera van a trabajar de lo que estudiaron. No, totalmente. Pero ¿sabés qué le da a otro país? La estabilidad económica, Exacto. de que si se esfuerzan pueden lograr un objetivo. Es como que acá estamos con la zanahoria adelante y nunca llegamos. Bueno, No siempre estamos se- con la zanahoria, tenemos una política totalmente extractiva, o sea, de extracción de recursos, de extracción de impuestos y explotación. Y hasta que no cambie la mentalidad del Estado en ese sentido, no. Eso que decíamos hoy. Bueno, de- no, la mentalidad del Estado no cometas ese error hasta que no cambie la mentalidad del Dirigente, político claro. argentino. Porque el Estado es uno solo y si tiene un dirigente como Dios manda, el Estado funciona. Hay un Estado presente y un Estado que da respuestas a las necesidades de la gente. Ahora, si tenemos una clase de dirigentes y de políticos como las que venimos teniendo los últimos 20, 25 años, entonces, Sí, mamma me mía. parece que el problema es que no tiene que haber un político, me parece que es una cuestión colectiva de sacar esto adelante. Bueno, pero Me los parece que el error políticos, nuestro cuando los pensamos en políticos Mesías- representan a la gente. A ver, como dijo Bien. Marcel Proust, no es que cada pueblo tenga el gobierno que se merece, cada pueblo tiene el gobierno que se le parece. Y Yo- esa es una cuestión educacional. Yo, en relación a eso, me parece que los espacios políticos tienen que ser el primer lugar donde se escuche la diversidad de opinión, Claro. Ujú. donde esté la democracia verdaderamente ahí, donde todos tengan un lugar para poder expresarse y sentirse contenidos. Si nosotros no logramos sanear y fortalecer las instituciones intermedias, los espacios políticos, no le podemos pedir todo a alguien que llega por suerte. Muchas veces es por suerte. Lo vemos en millones de ejemplos que no quiero personalizar. Por suerte no, o simplemente por favores políticos. Trabajó en mi Sí. campaña, está bien. O porque Yo pega trabajo la en tu imagen, campaña o tranquilamente, porque- o no por no otras tenés que darme un virtudes premio. que no Trabajemos. son- No, ¿viste? no son las que van a desarrollar en el puesto que tengan que llevar adelante. Eso. Bueno, eso es lo que hablábamos hoy antes Eso. de empezar el programa. Vos pensabas- La ineptitud es la peor de las corrupciones. Lógico. La ineficacia en el espacio en el espacio como funcionario que lo es también en las empresas privadas pero si vos tenés un comercio, tenés 4 vendedoras, una no sirve, tratás de arreglarla un día, 2 días, 3 días, al cuarto día le decís, querida, pasá por caja. Ujú. ¿Viste? Porque si no servís y te Pero estoy el hablando. Estado no hace eso. Bueno, Ah, una sí. vez que entraste en el Estado, olvídate, ya nunca olvídate. Sí, pero me parece que hay que Olvídate. romper lo que es la lógica de la construcción del liderazgo. O sea, porque todo Sí. el tiempo planteamos la lógica de construcción de liderazgo a través de una persona. O de un mesías, o alguien Sí, que viene sí, de sí, esa- sí. No. Me parece que la construcción del liderazgo tiene que venir en torno al trabajo de las ideas, las propuestas, el conjunto de personas
en que se pueda articular una propuesta. que Alejandro, no pasa las nada. personas que después pasaron a la historia como los grandes líderes, ponele De Gaulle, Churchill, porque me acuerdo de la Segunda Guerra Sí. Mundial, si te vas más atrás, Alejandro Magno, el César Lockeffer, no eran ellos solos, no era No, una sí, era persona, una síntesis era un de equipo, momentos. era un equipo, y esa persona estaba representando cómo era la ciudadanía o la Tal cual. población que lo... Bueno, eso es lo que está pidiendo la gente. Alguien que represente los valores y principios que, más allá de que Juntos por el Cambio trata de demostrarlo, le falta Bueno, hoy Juntos un por el referente. Cambio fue un fracaso, Nacho. Del 2015 al 19 es cierto que hubo cosas buenas, Hicimos- no, es cierto a ver, que fracasamos pero la fracasamos verdad, en cosas. El problema de Juntos por el Cambio fue que prometió o le dio la esperanza de mucho a la gente y se quedó en el medio. fundamentalmente lo que tenían que hacer era tapar esa grieta, la profundizó más, para mantener vivo el rival con el miedo Hoy estamos también, pagando con las el consecuencias. miedo, si no me votan a mí, viene, que al final volvió, Le dieron más poder Le dieron más a poder. la otra parte. exactamente. Y la Entonces, verdad. A ver, también eh, Juntos por el Cambio decía, eso lo tiene que ver la justicia, se metió en el Senado, tiene fueros, la justicia tiene que ver que se lo saquen. Si no, somos más de lo mismo. Si nosotros, y después le decimos al presidente, ¿por En qué el no nos metiste presa? 2015, en Es porque diciembre del judicial. 2015, Cristina Fernández de Kirchner era un pollo mojado. No sabía dónde esconderse. De hecho, la hija se rajó a Cuba Se fue. para ver si... Estaba enferma la chica, ¿no? Pero Sí, ahora bueno, se curó. ahora... No, estaba enferma. Bueno, Ahora ya está acá en Argentina. no, gran parte de su enfermedad era una cuestión somática. El padre y los padres y el hermano le habían metido en un embrollo que la chica no tenía. Tenía 16 años cuando le metieron, la chica no tenía ni idea de qué La era. realidad, Pepo, es que la discusión es siempre, no va a tocar como oposición, no va a tocar como oficialismo. El cronograma argentino electoral es paupérrimo. Vos no podés votar a un intendente cuando estás votando a un presidente que no tiene absolutamente nada que ver las prioridades que tiene un vecino. Cuando elige un referente de un territorio, cuando vota la macroeconomía de un país. Vos ya parecés radical, que lo que más le gusta en la vida es votar. No, al contrario, es que creo que hay que suprimir. Las intermedias son una... Votemos todo el las tiempo, no hagamos más que votar. No, las intermedias son un problema. sí. Las intermedias son un problema. Vos hace No podés programar Claro. y desarrollar un plan si estás todo el tiempo Pensando en las elecciones, porque- en sostener el poder. El poder Claro. debería ser el desarrollo del propio plan. se vota Pero, todo junto a a la ver, presidencia. eso pasa en Chile y eso pasa en Uruguay. El que Exacto. es candidato, en el momento en que es presidente, se dedica a ser presidente. Y el gobernador a ser gobernador. Acá hemos tenido situaciones, yo me acuerdo en el 2009, porque fue llamativo e histórico, que la alianza que habían hecho Macri de Narváez y el actual y pletórico canciller Solá, le ganó a Néstor Kirchner en la provincia de Buenos Aires. Tenías que ganarle a Néstor Kirchner. Al día siguiente, ¿qué pasó? De Narváez ya estaba empapelando todo Buenos Aires con que quería ser presidente, que al final se enteró que no podía ser porque no era nacido acá, no sé. ¿viste? Sí, pero eso te muestra, porque a mí me ha pasado acá, en Luján, gana un candidato. A los 2 días encontrarme con alguien que trabaja. No, porque nosotros ya estamos pensando que dentro de 4 años buscamos la reelección. Flaco, todavía no asumieron y ya están Total. pensando en la reelección. Por eso. Entonces, el problema es un poco lo que dice, el problema somos nosotros. Y aparte, Pepo, este debate de la ley lo tratamos en el Consejo respecto a la no reelección de los intendentes, que puede ser importante porque vos viendo en el área metropolitana, el 30% de los intendentes son conurbanos, son varones del conurbano porque reeligen y porque tienen reelección indefinida. Ahora, el debate tiene que estar puesto en el cronograma electoral como el modelo brasilero o uruguayo, donde se vota separado las elecciones municipales y todo junto. Si no estamos, no por defender al intendente o al gobernador, porque la verdad que no, me parece que es un debate que de Estado, no de personas ni de nombres. No podemos estar pensando en un año, solo un año de gestión y un año pensando en el resultado electoral, porque así es como se planifica el Ejecutivo, Pepo. Un año pensás en ejecutar, que es el año que ganaste, y al otro año estás pensando en cómo es el impacto que tienen tus políticas públicas para revalidar y cuidar tu bloque legislativo en el Consejo Deliberante o tu bloque legislativo en la Cámara de Diputados o Cámara de Senadores o Diputados Nacionales. Es una locura el debate. Habría que Y la educar gente mucho. lejos de todo eso, ¿eh? Claro, ese es el problema. La gente está muy lejos, Claro. hay que educar mucho a la gente y enseñarle cómo se vota y para qué se vota. Porque Y hay lamentablemente que educarlos a ustedes también, Bueno, a ver pero- si cuando llegan se ocupan de la Bueno. gente, no de acomodar a los amigos y todo lo demás. Estoy de acuerdo.
pero las En la próxima legislativas de vez este que venga año... voy a ser más dura. No, pero las legislativas de este año son muy importantes y no sé si la gente entiende por qué se necesita la participación. Nosotros somos responsables de eso, sin duda, pero también tenemos que tomar la responsabilidad de explicar por qué este año es tan importante, No, por qué las elecciones son importantes. Yo creo que la gente entiende. Y el gran No, problema, el gran problema no que tenemos, subestimen a la gente. El gran problema que tenemos nosotros es que siempre corremos atrás. Muchas veces le agarramos la lectura. Yo creo que la gente tiene mucho más claro que nosotros Totalmente. a dónde La va a meter clase el voto la y qué gente premia y qué castiga. va unas cuantas cuadras adelantadas a la clase Por el diferencial. Ejecutivo, por las acciones del Pero Ejecutivo, no todos están en condiciones de participar políticamente. Nosotros, que ya tomamos este riesgo, porque hay muchos vecinos que me dicen, yo no me puedo arriesgar porque pierdo mi trabajo, Claro. yo pierdo mis clientes, yo necesito que ustedes, que ya tomaron la decisión y se cargaron en sus hombros ese lugar de representatividad, hagan las cosas que tenemos que hacer. Y eso te lo pide la gente. Entonces nosotros tenemos que trabajar para dentro de nuestros espacios, en construir esa representatividad y llevarla adelante. Y en eso sí, porque, a ver, cuando la política fracasa, no fracasa el kirchnerismo o el macrismo. Fracasa el país. Fracasamos todos los que tomamos la voluntad de creer que a través de la política se podía cambiar y mejorar la calidad de vida de la gente. Además yo creo que somos un espacio legítimo. O sea, yo creo Sí. que nos sentamos, la mayoría de los que participamos en un nuevo espacio. La verdad yo no veo que seamos grandes empresarios. No veo capitales de juego, no veo capitales de la mafia, realmente no lo veo. O sea, y muchas veces arriesgamos capital nuestro para jugar en política, o sea, yo tengo una familia, mi mujer es docente, no somos... y me parece que es legítimo, o sea, lo que pensamos y lo queremos traccionar. Vos ves, mientras espacio político nuestro, o sea, por ahí vemos como imprimimos un centavo para imprimir un folleto, un papel o algo, del otro lado, reparten chapa y tirante como si fuese nada. ¿De dónde sacan la plata? A nosotros nos dicen, bueno, el tema de los bloques. ¿Viste? ¿Y cómo financian la política? ¿Por qué no ponemos arriba de la... O sea, ¿qué es lo que hay atrás contra lo que nos enfrentamos? Porque también, o sea, yo a veces me siento en desventaja, es decir, bueno, queremos hacer política, esta es nuestra idea. Y del otro lado están a los gritos, pero están a los gritos Con caja. con caja. Bueno, Lo más triste es que ni siquiera en la caja del Estado. No sabemos a dónde sale la plata. Bueno, la ley lo hablamos también sobre la ley de financiamiento de los partidos políticos. Sí. O sea, que se pongan claro cómo puede ser que se financia? hable que una campaña a gobernador salga 9 millones de dólares. Nadie lo dice esto. Bueno, ¿cómo se financia? ¿Cómo lo financiamos? O sea, eso es una locura. Y la que no se dice que se pone. Y la que por Porque eso. también, del otro lado, vos ves que salen propagandas en la televisión, en todos lados. ¿Cuánto sale una campaña realmente ¿Y de intendente? dónde sacan la plata? Yo, ¿Dónde aparece? lamentablemente, que el que llegue con condicionamientos, ¿Qué por esos intereses representa? financiamientos, hace que cada vez más alejado de los intereses de la gente Sí, esté el o político. sea, ahí es muy importante eso. Yo tuve clase con un cura jesuita que se llama Rodrigo Sarazaga, que es una escuela de liderazgo y siempre nos pone mucho hincapié en hagan el camino más lento, más despacio, porque la corrupción, el narcotráfico, el juego, la ilegalidad, siempre te va a dar muchas herramientas para que vos aceleres y vayas rápido. Claro. Pero la condición que vas a tener por el resto de tu vida política no te va a permitir cambiar las cuestiones de fondo. Pero el error nuestro muchas veces es no decirle a la gente que el camino que hacemos nosotros es este. Bueno, que ponemos y arriesgamos hay somos que nosotros. decirlo. O sea, que realmente no Nosotros- Bueno, perdón. Ya tenemos que hacer un corte, pero te voy a hablar una cosa. Hay gente que no está de acuerdo con eso, entonces por eso Bueno, está tiene bien. otra opción. Y para eso está la democracia. Ganan un día uno y un día otros. Pero lo terrible es que después se abrazan al trono, porque ya es un trono y no quieren salir, ¿viste? No quieren salir. Señores, hacemos una breve pausa y ya volvemos. Bueno, estamos de nuevo al aire, nuestro tercer y último bloque con esta mesa, encantadora mesa, que han formado la señora Marcela Mano, el señor Héctor Grifini, el señor Ignacio Castaños y el señor Alejandro de Magres. Estamos tomando nuestros ricos vinos Argana y además comiendo un poco de las cremas, comiendo un poco no, con los postres las cremas de Aisla. Señores, últimos 10-15 minutos. Paulo, ¿cuánto tenemos? 15. Tienen que ser rápidamente. Sin repetir, ¿sí? Soplar. Tal cual. No. Bueno, todos ustedes están dentro de la política, les guste o no les guste. Bueno, si no les gustara no estaría. Lo que sí quiero es que cada uno diga qué proyecto tiene para este año, que precisamente es un año electoral,
y en el que ustedes dos no renuevan banca, pero van a tener que hacer una buena campaña para mantener el número de concejales que tienen. Año electoral. Bueno, año electoral. Nos va a atravesar fuertemente. Decíamos hoy que ojalá que sea o que sea muy poco dificultoso o complicado para la dinámica del bloque y de la unidad del espacio. Indefectiblemente nuestro espacio tiene que tratar de generar un espacio de unidad y de consensos. Estamos hoy atravesados por internas partidarias que son dañinas porque son elecciones microclimáticas que están muy lejos, enormemente lejos de la representatividad mayoritaria de los vecinos que apuestan por nosotros. Lo vamos a ver cuando sean las elecciones, cuántos vecinos se acercan a votar. Pero lo importante va a ser mantener el diálogo y la cercanía con los vecinos y estar al tanto de lo que nos demanden, de la cercanía que podemos generar nosotros como concejales, de estar en el territorio, de estar cercano a las comisiones que integramos y que participamos, pero también no perder de vista que nuestro rol como concejales de la oposición no es solamente el de oponernos permanentemente a todo y estar en contra o poner trabas y denunciar, sino también tener una actitud proactiva. Yo creo que hay cosas que al Ejecutivo hay que acompañarlas, lógicamente, porque van a estar bien hechas, porque el día de mañana nos va a tocar a nosotros ser oficialismo, vamos a querer que tenga una oposición desde un punto de vista constructivo y diálogo de consenso, si no sirve para nada. Y creo que, lógicamente, siempre es natural que en los consejos deliberantes, y este es el promedio de la provincia de Buenos Aires, el 90% de los proyectos los presenta el Ejecutivo y no nacen del Consejo Deliberante. Bueno, ese es un error muy grande. Bueno, en tanto que yo veo que el Consejo Deliberante termina siendo como una oficina de desarrollo humano, política social, que la gente va a buscar ahí las soluciones. ¿Pero por qué? Yo le dije el día uno, no lo tienen. Ojo, pero es importante, muy importante que el que llame el diálogo también sea el Ejecutivo al bloque nuestro, para que, si el intendente diga, yo voy por acá, este es el camino que vamos a marcar estos próximos 3 años, acompáñenme en qué proyectos. Estos son los proyectos, yo lo voy a presentar así, preséntame una alternativa. Nosotros podemos presentar un proyecto para hacer lo que quiera, pero si después el Estado Nacional y el Provincial no te da el financiamiento, queda en un proyecto que muere en un despacho del intendente, ¿no es cierto? Entonces es importante también que el Ejecutivo tenga la capacidad del diálogo para la coordinación de las políticas públicas más importantes. Y como también es importante que el Ejecutivo tenga una visión y un plan de mediano y largo plazo, que creo que tampoco lo tiene. Entonces es un embudo, claramente es un embudo. Atravesado por un año electoral es complicado. Habrá que tratar de presentarle a los vecinos la mejor oferta electoral. Es fundamental esto que decías vos de la formación de los cuadros y de que haya cuadros formados y capacitados, y que por sobre todas las cosas, además de eso, entiendan que la política y el Estado es una herramienta para cambiar la vida de la gente, no para cambiarse la vida personalmente o para acomodarse en un cargo 4 años y creer que con eso... Es lo que estamos viendo hasta ahora. Prácticamente los últimos 20 años es lo que uno está viendo. Entonces, debería de estar en usted de intentar cambiarlo y demostrar que realmente es así. Señora. Yo me he propuesto, gracias a la voluntad de la gente que me renovó las expectativas con mi persona, algo bueno debo haber hecho en los 4 primeros años como para que el espacio me sostuviera en la lista y sigo trabajando con más expertez, porque los 4 años primeros fueron de gran aprendizaje. Entonces hoy tengo mucho más claro cuál es mi rol. De hecho, trato de todos los meses tener mi proyecto de ordenanza, mi proyecto de que lo comparto y lo pongo a discusión de todo el espacio, que todos, me gusta que todos sean parte, que no sea una cuestión personalista, porque cada uno puede tener aportar aportes desde sus saberes específicos y de sus experiencias. Entonces me pasa que muchas veces una política pública que se hace en determinada gestión se discontinúa porque cambió la gestión, y veo que queda un agujero, que queda un bache, empieza a haber reclamos, y ahí entiendo que ahí debería estar la política pública a través de un diseño de ordenanza. ¿Qué pasa con una ordenanza? Una ordenanza trasciende una gestión de gobierno. Una ordenanza implica un acuerdo político de que esto como sociedad nos interesa.
Y entonces es ahí donde yo entiendo que tenemos que generar la ordenanza. Por ejemplo, una de las ordenanzas que están en tratamiento, que propuse este año, es la de accesibilidad. Nosotros tenemos leyes nacionales y provinciales en relación a la accesibilidad y es necesario que, por más que adhiramos a esas leyes, como lo estamos haciendo, se concreten en la ventanilla de obras públicas cuando alguien va a sellar un proyecto y ese proyecto va a ser una barrera para alguna persona en particular. Entonces hoy estamos pidiendo que se expidan las distintas comisiones, que pase al Ejecutivo, que el Ejecutivo pueda dar su opinión, pero queremos sacar en el transcurso del año una ordenanza donde cada vez que se habilite un local gastronómico, se haga una calle o se construya una casa o un edificio, sea contemplando cuestiones de accesibilidad, que no siempre o no exclusivamente tiene que ver con el tema de la discapacidad o la reducción o los trastornos motores. Tiene que ver con acceder a través de los bomberos con una camilla para sacar a alguien que se descompuso en un edificio de departamento, Sí. que los pasillos no te dan los ángulos de giro. Esas cuestiones no las podemos dejar porque estamos construyendo para algunos, para los sanos, para los ágiles, para los que no tienen enfermedades, Para jóvenes. para los jóvenes. Tenemos que construir para toda una comunidad y eso implica tener reglas claras antes de construir. Yo no estoy pidiendo que se destruya lo construido, pero no que se habilite algo que va a ser una barrera. Hoy ya no nos podemos dar el lujo de darle lugar a esas cuestiones. Tenemos que ya ponernos a trabajar en eso. Bien. Nacho. A mí me parece que a nosotros nos votó un 41%, acá en Luján incluso a nivel provincial y nacional más, y que tenemos que representar lo que la gente está pidiendo. Y hay conceptos muy básicos, hasta de sentido común, que la gente está pidiendo y que nosotros tenemos que llevarlos adelante y solicitarlos al Ejecutivo o en el Legislativo, pero representarlos, como lo hicimos ayer con las escuelas, el pedido de que se abran las escuelas, de que los chicos vuelvan al aula, como lo hacemos en los temas de transparencia, de corrupción, donde la gente pide que se termine con esos casos de corrupción, donde se pide el respeto a las instituciones. Entonces, nosotros tenemos que representar a esa gente. Tenemos que dejar de ser un frente político, me parece que estamos trabajando en eso, dejar de ser un frente político para hacer una representación de clase, ¿sí? O de una representación de un sector del pueblo, de la sociedad, que nos puso a nosotros un voto de confianza y que nos está exigiendo, que nos exige en temas de seguridad, que nos exige en temas de transparencia, y lo tenemos que representar con acciones. En diputados se está discutiendo ficha limpia y Luján adhirió por unanimidad al programa o al proyecto de ficha limpia. Bueno, ahora los diputados tendrán que debatirlo también en el Congreso y sancionarlo, aprobarlo. Pero son pequeñas acciones que hacen que nosotros, al sector que representamos, les cumplamos. Y tenemos que cumplirle, decirles, prometerles o tomar compromiso y cumplirlo. Tema de inseguridad es algo que hoy la gente está muy preocupada. Entonces tenemos que tomar ciertas acciones. Ahora estaban llamando al Consejo de Seguridad en Luján. Había 2 vecinos anotados. Bueno, nosotros tenemos que llevarle la información a los vecinos que quieran participar o ponernos nosotros y representar a esa gente. Y cuando vamos al San Cayetano y te dicen, mira, acá hay un grupo de chicos menores que rompen todo, que entran en las casas, necesitamos que hagan algo. Presentar algo, hacer algo. La gente que va a trabajar a las 5 de la mañana, que está en la parada de colectivo. Ya hay un montón de lugares que tienen paradas seguras, con botones de pánico, con cámaras de seguridad, domo. Bueno, trabajemos en eso, en conjunto con el Ejecutivo, porque tienen que ser, como decían los chicos, políticas que trasciendan cualquier gobierno. Hay que acompañarlo, hay que proponer, hagámoslo, porque es para que la gente que sale a trabajar a las 5 de la mañana o que llega de estudiar, que llega a las 12 de la noche, que se tiene que tomar un Sí, colectivo... que no corra riesgos. Exactamente. Que pueda hacer su vida normal, que es Que son los que estudiar mueven o el trabajar. país. Y son los que mueven el país, totalmente. Entonces tenemos que tomar esa gente que les prometimos representarlos y cumplirles. Ese es nuestro objetivo y es lo que tenemos que hacer. Muy bien. Señor, ¿usted?
No, yo creo que tenemos que trabajar para toda la sociedad. Creo que más que pensar en una oferta electoral tenemos que presentar en un proyecto político colectivo que involucre a la mayor cantidad de la ciudadanía. Creo que empezar a explicitar cuáles son las propuestas que tenemos, creo que hay que ser inteligente, creo que transitamos un momento muy delicado, más todavía atravesado por la pandemia. Tenemos que sentarnos en la mesa y decir, bueno, cómo le bajamos los impuestos y le sacamos el pie de encima a los empresarios, a los comerciantes, cómo A la los gente que ayudamos, trabaja y lo produce. tenemos de aliado, cómo le damos una mano al trabajador, cómo le damos una mano al vecino con la seguridad. No solamente es un hecho práctico de tener cámaras y domos, también es un hecho fáctico. El otro día en el barrio, ahí en San Cayetano. en San Cayetano, no, la Padre Capilla, Varela. La Capilla. en Padre Varela. Lo que pasó Sacaron con a la la policía con colchones y con tiro y con piedra. Y le dieron la orden a la policía que se retire. En la hostería están robando. Y los acompañaban a Luján Segunda y los padres de los chicos liberados y los padres amedretando a la gente que habían robado. Entonces, hay una cuestión que es simbólica, una cuestión que es política y sobre todo es una cuestión de construcción política de un proyecto. Que me parece que es a donde todos tenemos que sumar. Bueno, y de ahí es tan Me gusta importante la mucho, educación. Pero me gustó mucho la actitud que tuvimos todas las fuerzas que integramos el frente, que ayer sin mezquindades fuimos todos juntos a participar de una actividad donde el reclamo es más que justo y necesario. Así que creo Porque creemos que la educación es el tan futuro. central. Sí. De que Pero para es salir que adelante- lo único que Innegociable. puede hacer crecer a un país y que su población sea libre, cuando te hablo de libre te estoy hablando libre Libre de- mentalmente, sí. ¿no? Totalmente. Que pueda Que expresarse, no la que lleven de las es narices. precisamente a través de la Con educación, educación. que es lo que acá viene en desmedro desde hace Años. 30, no sé si 30, pero ponele ya en este siglo XXI ya es como un ataque a la educación pública, que es la única garantía que tiene el chico que no tiene recursos de poder superarse. De acuerdo. Y también, o sea, levantar la vista y ver un poco el momento duro que está atravesando la sociedad en los sectores más vulnerables. O sea, veníamos de una crisis y esto lo empeoró y no se están ocupando de que llegue la comida a la gente. Lo que vemos, o sea, con los precios cuidados, vemos en los comedores, vemos que la comida no llega y están abandonando los sectores populares. Y la única forma de sacar adelante el país también es con solidaridad. Señores, nos quedan 2 minutos, ya nos estamos yendo. Les quiero agradecer a los 4 que hayan venido, que hayan compartido mesa. Nacho, ¿cómo te sentiste? La verdad que muy cómodo. Me parece que la compañía me ayudó un poco, me defendió ante algunas situaciones. Los otros ya están acostumbrados. Ya están. Sí, ya están acostumbrados. Les agradezco mucho. Marcela, muchísimas gracias por haber venido. Gracias, Pepo, por y siempre invitarme. tengo pendiente algún programa especial o un almuerzo por el tema de discapacidad, que sabes que es un tema que a mí me interesa Sí, mucho. te interesa y nos gusta a las dos. Nos gusta a las Disfrutamos. dos. Y que tenemos que invitarlo a Segundo Roca. Y tenemos que invitarlo a Así. Segundo, que hace bastante que no lo veo. Yo chateo con él. Ah, bueno. Segundo sigue siendo el presidente de No. Ah, no, claro. Una de las cosas que pedimos a través de una comunicación es que se llame nuevamente a la conformación del Consejo Municipal para Personas con Sí. Discapacidad. El mandato de Segundo terminó, no hubo un llamado a la asamblea plenaria y estamos pidiendo que se convoque a una asamblea plenaria porque, bueno, justamente la mesa de directiva de la asamblea plenaria, que surge de la asamblea plenaria y es la que organiza a todas las instituciones para que en conjunto, como lo veníamos haciendo, trabajemos en los objetivos cada año. Y es muy importante entender que en cuanto a la discapacidad somos muy poquitos y entonces no nos podemos dar el lujo de dividirnos por partidos políticos. No, para nada. Todos juntos para el mismo lado. Todos tienen que ir. tenemos que sacarnos las ideas partidarias y enfrentar que los derechos de las personas con discapacidad son eternamente postergados ante cualquier otra situación de vulneración. Están otras cosas antes y parece que son invisibles. Entonces ahí tenemos que estar. No olvidemos que el 10% de la población tiene una discapacidad, que una familia de cada 5 hogares tiene una persona con discapacidad, que en Luján hay 3.000 y pico, no sé si 4.000 ya, certificados de discapacidad, y eso está hablando de un porcentaje bajísimo de certificación, que necesitaríamos mucho más, pero certificadas, o sea que ya tenemos esa cantidad de personas localizadas, georreferenciadas,
con las cuales podemos empezar a trabajar. Entonces, me parece que lo que tenemos que hacer es unirnos, bajar las resistencias que tengamos y trabajar porque nos necesitan, porque los papás hoy están, mañana no están, hay situaciones de vulneración, situaciones de dependencia, de necesidades de apoyos diferentes que hay que resolver. Y una comunidad que se agrupa y ve cuáles son las necesidades de asistencia de su grupo, va a salir adelante. El consejo era envidiado por casi todas las localidades vecinas porque nosotros habíamos logrado tenerlo. No quisiera que se pierda. Que se pierda, hay que trabajar en eso, es un buen tema para trabajar. Gracias, Marcela. Héctor, muchísimas gracias por haber venido. Olvídate que no te invito nunca. No, aclaremos que una frase nuestra esa, bien. Olvídate. Bueno, muchísimas gracias por todo. Espero que trabajen en el consejo. Les pagamos para que trabajen. No sé si te enteraste. Muy bien. Que tu sueldo te lo pagamos nosotros. Muy bien. Nachito, muchísimas gracias por haber estado. Bueno, espero que sigas adelante con tus proyectos y tus ganas de hacer cosas dentro del espacio político en el que estás. Lo vamos a ir haciendo. Vamos a ir caminando, visitando, recorriendo, que lo estamos haciendo y proponiendo, trabajando y con acciones. Pequeñas acciones, pero que llegan a un cambio. Bien. Señor, muchísimas gracias a usted, le digo también por haberlo visto. ¿Cómo anda tanto tiempo? Bueno, gracias Alejandro. Gracias. Vos también, pasá el chivo de dónde vas a tener tu... Estamos el 25 de mayo entre... ¿Humberto? Entre Colón y Moreno. Ah, me mentiste entonces. Me mintió para que no fuera a cuadra. visitarlo. Me dijiste al lado de una gomería y... Enfrente. No sé, ya sé, pero yo sabes que me fui a la gomería de 25 de mayo entre Humberto y la Chica. otra. Pero es que creo que me dijiste ¿Tiene entre... una cuadra de la cooperativa? Bueno, está bien. Muy bien. Señores, muchísimas gracias a los cuatro por haber estado aquí. Muchísimas gracias a Maguila Sala, a Felipe, a Matías y a Andrés Alonso. Muchísimas gracias Paulo, que siempre está embarbijado tras las cámaras. Y nos volveremos a encontrar... muchísimas gracias Bodegas Argana, www.arganawines.com.ar, y muchísimas gracias a las cremas heladas de Iceland, de la Plazoleta. Nos volvemos a ver. Chao.